Buenas tardes, agradecemos la oportunidad para presentar nuestro conversatorio sobre las dudas, replanteamientos y, por supuesto, más interrogantes que surgen de las lecturas de la actividad 2, la autonomía del arte y la relación entre arte, estética y política. A cargo del tutor Andrés Felipe Álvarez del curso Arte, Estética y Política, somos el equipo colaborativo número 9. Me presento, mi nombre es Andrea Chávez Tutistar, nos acompaña Sariet Medina, Giancarlos Puentes y Gilbert Steven García. Para introducirnos en el tema, empezaremos a conversar sobre los aportes en el foro que cada integrante hizo basado en la lectura. Yo quiero empezar con la lectura que hice sobre el Manual Anarquista de Preparación Artística del autor Kat Nixer 2022, y pues nos habla de los procesos de creación artística, en los cuales tenemos el control de ajustar lo que nos dice la biología de la creación, y en ese proceso se encuentra inmersa la finalidad de las artes, que siempre es inquietar, desafiar y revolucionar. El manual anarquista de preparación artística apela a la descomposición del orden, a la disposición de no ser poseedores de la verdad, a democratizar el aprendizaje y no a la doctrina y las relaciones de la obra con el público en una experiencia de conocimiento y crítica. Bueno, buenos días. Me presento, mi nombre es Giancarlos. Buenos días, tutor. Buenos días, compañeros. Igual que mi compañera, también hice la síntesis del manual anarquista y este texto aborda la triple relación que hay entre arte, educación y política, ¿sí? Y destaca, según el autor, que la percepción del mundo es una alucinación controlada que esa alucinación controlada condiciona la forma como nosotros consumimos la información, además de cómo se puede usar el arte como una herramienta de cuestionamiento y una herramienta para desafiar las estructuras de poder. Kantner también afirma que el arte, en su estado más puro, en su esencia, es una actividad meramente revolucionaria que lo que busca es la libertad. Por lo mismo, ¿sí? Es una actividad, pues, política. Por otra parte, manifiesta que todos somos artistas, y este es un término no como muy amigable, todos somos artistas, todos tenemos el derecho, sí, de tener ese título de artistas, porque todos tenemos el derecho de analizar las condiciones de poder que nos rigen. De igual forma, se critica la falta de educación integral a la hora de formar artistas, pues el autor señala que no se trabajan las éticas y las implicaciones sociales son completamente ignoradas. También plantea la idea de ver el arte como un medio para generar conocimiento y espíritu crítico, en lugar de ser un espacio de mera producción, como si el arte fuera algo industrial, ¿sí? Considera que al aplicar estas propuestas que nos dice el manual anarquista, las sociedades tomarían un rumbo, pues, donde las ciudades piensen, donde las personas sean críticas de su realidad y por su cuenta puedan solucionar sus problemas. Ok, buen día para todos. Yo también leí el Manual Anarquista de Preparación Artística y sí, como dicen los compañeros, el autor en este libro afirma que todos somos artistas, más que no todos nos especializamos en el tema. De esta forma destaca que aquellos que se profesionalicen debemos usar el arte para enseñar y despertar la creatividad en los demás. También entre los puntos más importantes del manual, el autor destaca que el arte debe ser ético y que su forma debe apoyar el contenido narrativo para evitar la hipocresía y que el poder puede estar en la obra, en el artista o en el público. También el manual critica la educación actual. El autor la considera obsoleta y enfocada solo en el mercado, donde nos dice que las escuelas enseñan al artista y lo obligan a crear como su propia marca, conocida como la originalidad, marca que obligatoriamente compite con la de los demás artistas con el fin de establecerse. Por eso el autor sugiere que en lugar de fomentar la competencia y el individualismo, debemos construir una cultura colectiva que permita un desorden constructivo. Gracias por sus intervenciones. Vamos a continuar con La Sociedad sin Relato del autor García 2010. Yo lo que leí de este documento es que las prácticas artísticas aún tienen la presunción de ser contempladas en los salones hegemónicos como museos, las galerías de arte y las bienales, los medios convencionales de
de promocionar y visibilizar el arte. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el relato de arte no tiene lugar y se convierte en un híbrido de los sucesos políticos, de económicos y antropológicos? Esa es como una de las preguntas que pues se puede hacer, y el lugar del arte puede ser como la inminencia, esto lo decía el autor, el diálogo que plasma el artista en la materia pictórica para anunciar un acontecimiento, un lenguaje para movilizarse sobre el desorden de un mundo plagado de información sin un relato que unifique las vertientes del bienestar estético y social. Yo también hice una síntesis de este texto, ¿sí? Y en él se plantea la transformación del arte en un mundo globalizado, ¿sí? Donde esa autonomía que tiene el arte se ha ido como desvaneciendo por la interconexión que tiene el arte con otras esferas de la vida, como la política y la economía. En la medida en que diferentes artistas han decidido desafiar esas fronteras tradicionales, el arte ha dejado de ser como aislado, ¿sí? Para transformarse en un medio de resistencia social y de crítica. En cambio, perdón, este cambio, sí, este cambio del arte es en la forma, se ve en la forma como se percibe el arte en el sentido de desdefinición, ¿sí? Como el arte ahorita ya no es, digámoslo así, no tiene autonomía, sufre una desdefinición por la conexión que tiene con otros ámbitos de la vida, por la conexión que tiene con la política, con la economía, y con la economía hablamos de un estado de industria del arte. Por otra parte, el texto también afirma que el arte sufre una pérdida de narrativa coherente, utiliza esas palabras textuales, pérdida de narrativa coherente. Y esto nos deja ver que en los tiempos contemporáneos sufrimos de una crisis de definición que lo que hace es como fragmentar el arte, ¿sí? Y no nos da como como una definición clara, ¿sí? Con estos problemas, el arte se ve enfrentado hoy en día a la necesidad de ser parte de realidades externas a él, ¿sí? De interactuar con otras esferas de la sociedad, lo que lo aleja de su función nuclear, su función principal, que es, como ya sabemos, la representación estética. Continuamos con los espacios del arte. A ver, en cuanto a lo que son los espacios del arte, según lo que entendí de Rancière, en los espacios del arte reflexiona sobre que en los lugares donde exhiben y experimentan las obras de arte, tales como son los museos y galerías, se experimentan las obras de arte. Subraya que su función no se limita únicamente a la presentación de dichas obras, pues estos espacios influyen tanto en la presentación de dichas obras y es como percibido por el público, ¿ya? La estructura, la disposición y el tipo de obras que albergan, ya que juega un papel clave en la experiencia artística. También condiciona tanto la interpretación como la interacción del espectador con estas obras. Entonces, Rancière destaca que la existencia de diferentes programas o enfoques respecto a la exposición del arte en estos espacios, o algunos, están orientados hacia hacer el arte más accesible al público, permitiendo que estas personas de distintas clases sociales y de niveles de educación participen en una experiencia artística. Pero en otro caso, el arte se presenta como un medio para la transformación social, como un vehículo capaz de cuestionar las estructuras establecidas y de generar debates sobre cuestiones políticas y sociales. Entonces, el arte no está restringido a los espacios tradicionales de exhibición, sino que Rancière afirma que el arte también puede manifestarse en la vida cotidiana y en otros espacios no convencionales y de formas innovadoras. Como, por ejemplo, podríamos decir el land art, que es un tipo de arte que se aprovecha de la naturaleza en sí y utiliza lo que hay en ella para generar arte. Por ejemplo, utilizar piedras y darle ciertas formas y que se vea bello, eso podría hacer parte del land art. O utilizar flores con diferentes colores y hacer patrones, eso también podría ser.
Entonces son movimientos artísticos que se alejan de los espacios institucionales y logran difundir en el arte de una manera más democrática y permitiendo a los individuos que interactúen con él en su entorno diario. Yo de este libro pues también pienso destacar que Rancière también destaca o habla de que el arte y la política tienen cierta relación, argumentando que el arte es político por su capacidad de dividir el tiempo y de poblar el espacio. Bueno, ahora vamos a intercambiar opiniones en cuanto a las preguntas planteadas por la rúbrica de evaluación. La primera pregunta, ¿cómo se relaciona la pérdida de la autonomía del arte con su expansión más allá del campo propio y la transgresión en el campo de lo político? Bueno, yo quisiera tratar de responder esta pregunta, pero para ello quiero hacer aclaración de 3 puntos inicialmente. El primero, la educación integral y creatividad. El documento como que trata como de pelear por una educación artística que trascienda más allá de simplemente profesionalizar, ¿sí? Al artista. Y lo que quiere es que integre la creatividad en todas las áreas del conocimiento. Esta visión, sí que plantea, implica que el arte debe ser, pues por un lado, accesible y por otro lado, relevante para todos, no solamente para los artistas, ¿sí? Lo que puede llevar a una pérdida de la autonomía al ser absorbido por otras disciplinas y por otros contextos, ya que, pues, el arte es para todos. El otro punto es ética y responsabilidad social. Cannister menciona la ausencia de discusiones sobre la ética en la producción artística, ¿sí? A pesar de que el arte tiene un impacto en emociones y a pesar de que el arte tiene un impacto en la mente de las personas, no se discute sobre ética. Esa falta de reflexión puede llevar a que el arte se utilice como un instrumento de poder en lugar de ser una forma de resistencia, lo que contribuye también a la pérdida de su autonomía. Y el tercer punto son las implicaciones políticas del arte. El autor argumenta que el arte debe ser entendido como una actividad política que busca cuestionar y desafiar el status quo, o sea, el cómo estamos ahorita mismo. Al hacer esto, el arte se expande más allá de su campo tradicional y se convierte en un vehículo para la crítica social y la transformación política, y nuevamente esto hace que pierda su autonomía. Ahora, ya teniendo esto claro, el arte deja de ser un espacio aislado y autónomo para interactuar con otras áreas de la vida social, como el diseño, como la moda, como la política, y esta intersección que tiene el arte lo ha llevado a que se mezcle con movimientos sociales y políticos, y las fronteras de él como que se diluyan, ¿sí? Lo que antes estaba definido como esto es arte, hoy en día, debido a esa interconexión, ya no está claro. Además, la transgresión, y ese término transgresión es bien importante dentro del arte, esa transgresión que históricamente es una característica de él, se ha manifestado en acciones que buscan ahora defender no solo las normas estéticas, que en un principio era eso, sino que también las estructuras sociales y políticas. Por ejemplo, el texto menciona acciones de activistas que utilizan el arte como un medio para criticar y visibilizar problemas sociales, ¿sí? Como las violaciones de los derechos humanos, como problemas sociales que se presentan. Esto nos sugiere que el arte ya no se limita a la creación estética, sino que se convierte en un vehículo para la resistencia y la crítica social, y esto nuevamente contribuye a su desautonomía. Finalmente, el texto indica que en este contexto de globalización y de crisis de relatos, el arte enfrenta una pérdida de experiencia histórica. Esto implica que ya no puede articularse en torno a narrativas coherentes que le otorguen un sentido de autonomía, ¿sí? En cambio, ahora el arte se encuentra en un estado como fragmentado, como disperso, donde las interacciones con otros campos de la realidad social son cada vez más complejas y cada vez menos definidas. Esto nos muestra la transformación en la función del arte, ¿sí? Que ahora se enfrenta pues a las necesidades de abordar, y lo menciona el texto,
lo extraartístico, ¿sí? Lo extraartístico, pues, es todo lo que ocurre fuera del arte, ¿sí? Y el arte ahorita tiene que ocuparse de la parte social, de la parte política, de todas estas cosas, y eso nuevamente hace que pierda su autonomía. Pues en resumen de todo esto, la pérdida de la autonomía del arte pues está relacionada con la capacidad de ser un medio de control y de poder en su integración en una educación más amplia, en la falta de discusión de ética y su papel como una herramienta crítica y de transgresión política. Todo esto nos dice que aunque el arte puede perder su autonomía, ¿sí? También puede ganar relevancia y poder en contextos pues más amplios. Bueno, Sí, yo quiero intervenir sobre lo que tú hablabas, compañero, de la transgresión, que el arte siempre busca transgredir y pues yo creo que por el mismo, o sea, las mismas vivencias de cada individuo, independientemente si esté aquí en América o en Europa, siempre en todo lugar donde se encuentre a los poderes hegemónicos, pues puede sentir que aplastan ciertas libertades individuales o colectivas. Entonces, por esto es que se ve mucho lo de la transgresión en el arte. Y pues más ahora que hay un cambio en el lenguaje, que ahorita ya el lenguaje ya es digital, antes que era analógico, pues uno se enteraba de las noticias y de lo que pasaba por la prensa, por la televisión, pero ahorita ya como hay tantos medios emergentes y alternativos por las redes sociales, se puede enterar y eso también son medios para, para transgredir y hablar sobre los poderes hegemónicos. como decía la compañera y el compañero, a mi parecer la pérdida de autonomía del arte se refiere a que el arte ya no es solo arte por ser arte, sino que ya se involucra en otros campos como la política. Según el manual, el arte en su esencia es una actividad de cuestionamiento, desafío y subversión, lo que lo convierte ya en una forma de acción política. Y creo que cuando el arte transgrede al campo político, deja de limitarse a las galerías o a los museos y ya empieza a aparecer en las calles, en las manifestaciones, en las protestas. Y pues esta transgresión hacia el campo de lo político ocurre porque el arte se vuelve un medio para hacer visibles los problemas sociales y desafiar el poder. Deja de ser como una simple expresión personal o una búsqueda de la belleza y se convierte en una herramienta para confrontar la injusticia o cuestionar las normas establecidas. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las paradojas del arte político que plantea Rancière y qué reflexión propone acerca de la eficacia estética? A ver, pues según decía Rancière, él señala que el arte político enfrenta una paradoja fundamental, que debe ser lo suficientemente clara como para comunicar un mensaje político, pero que tampoco debe caer en la didáctica, que puede restarle valor estético. Si el mensaje es demasiado explícito o directo, la obra pierde su complejidad y en consecuencia su capacidad para generar una experiencia estética significativa. En su valor estético, pues corre el riesgo de desconectarse de los problemas sociales que pretende abordar. Entonces, él propone que el arte político debe ser más eficaz y en lugar de imponer una interpretación, él invita al espectador a participar efectivamente en la reflexión y transformando esto así transformar el mundo. Pues yo quiero intervenir en ese aspecto. A mi modo de ver, Rancière piensa que la absorción del arte político se produce cuando el espectador hace una interpelación de las condiciones de su forma de pensar, lo que ha sido dado en su contexto. Entonces, cuando el espectador aprecia una obra de arte de cualquiera de las disciplinas en las que se pueda desarrollar, de ahí parte lo político, en una experiencia personal que el mismo espectador eh, experimenta y pues puede generar un cambio en su forma de ser y de actuar en adelante. Entonces ahí es cuando ocurre pues esto de la eficacia estética, según lo que dice Rancière. Un Es un aporte. proceso personal y muy democrático, que cada persona lo procesa a su manera y pues no se puede precisar ni hacer como una cifra porque todas las personas tienen contextos y experiencias diferentes.
Un aporte que quiero hacer con respecto a esta pregunta, y soy como muy fan de esa idea, es que Rancière nos dice o trata de manifestar de que se tiene la idea de que el artista es el revelado, ¿sí? El artista es el que tiene el conocimiento y es el artista el que por medio de su obra trata de mostrarle al espectador que es alguien sin luz, que no sabe, ¿sí? Y trata de mostrarle la verdad. Y él nos dice que esto no es así, ¿sí? Y que no se tiene que ver al espectador como alguien pasivo, sino que el espectador es parte fundamental de esa acción artística pues de la que hace parte el artista, ¿sí? No es que simplemente el espectador ve y ya, sino que el espectador es pieza fundamental dentro de esa dinámica artística. Continuamos con la tercera pregunta. ¿De qué manera el reparto de lo sensible condiciona la experiencia política y cómo operan las prácticas estéticas en el espacio de lo común? Pues yo aquí diría que las prácticas estéticas en el espacio de lo común operan en el sentido en que nosotros las entendemos, es decir, por las formas de visibilidad de las prácticas del arte, del lugar de que ellas ocupan y de lo que hacen, a la mirada de lo común. Tenemos tres formas de reparto de lo sensible establecidas en prácticas artísticas, según Rancière: la superficie de signos pintados, el desdoblamiento del teatro, el ritmo del coro danzante. Estas estructuran la manera en que las artes pueden ser percibidas y pensadas como artes y como formas de inscripción del sentido de la comunidad. Ellas hacen política y generan un sentido democrático. Ya como para complementar, también diré que Rancière utiliza este concepto para describir cómo una sociedad distribuye lo que es visible, lo que es audible y por ende quiénes son considerados importantes y quiénes no. En otras palabras, el reparto de lo sensible es la manera en que se organiza el espacio social, determinando quién tiene voz, quién puede ser escuchado y quién tiene derecho a aparecer en el espacio público. Este reparto no es solo físico, sino que también implica jerarquías sociales y políticas que influyen en la participación y representación de las personas. Yo quiero hacer también como un aporte ahí. El reparto de lo sensible, dice, condiciona la experiencia política. Como decía mi compañera, este reparto define quién tiene poder y quién no tiene poder dentro de la política, ¿sí? Al controlar qué personas o grupos son visibles o audibles, se establece esa jerarquía, ¿sí? Tú tienes visibilidad y eres escuchado, entonces usted está en la parte de arriba de la pirámide y los que no son visibles, los que no son audibles, están en la parte de abajo. Como están en la parte de abajo, empieza a existir una exclusión social y empiezan a sufrir pues las consecuencias de la exclusión social, que es la no participación política. Continuamos con la última pregunta. Proponga una relación entre arte, espacio público y política en la contemporaneidad desde su contexto propio. Yo quiero empezar hablando desde el contexto mío. Yo soy colombiana, pero estoy en calidad de migrante ahorita en la ciudad de Antofagasta, en el país de Chile. Y pues aquí, la verdad, el rango de manifestaciones culturales y artísticas es amplio, pues hay mucha variedad en cuanto a la escritura creativa, clubes de lectura, las casas de teatro, los colectivos de los presos políticos, los desaparecidos. Esto es por el contexto de la dictadura que hubo en los años 70 acá y que pues todavía hace en el país de Chile. Es un ejercicio de memoria que siempre se hace para que no se vuelva a repetir la experiencia. Y pues ahora que estamos en el mes de septiembre, el marco de las fiestas patrias, con los grupos y bandas de danza folclóricas y las expresiones poéticas en el desierto. Como es una zona desértica, entonces hay mucha exploración astronómica. Ok, como contraste quiero poner mi contexto. Yo vivo en Acacias Meta y es un municipio que la gente considera grande, pero yo lo considero todavía un poco pequeño. eh, por este tipo de cosas. La verdad es que la relación entre arte, espacio público y política en la contemporaneidad no es como que se encuentre en realidad en el municipio.
O sea, es decir, que el arte como tal en el municipio no tiene como una gran participación. Sin embargo, pienso que el arte podría tener una gran intervención como medio de resistencia y de diálogo en torno a los problemas locales que vienen siendo la explotación petrolera y la necesidad de diversificación económica, ya que pues, en el municipio no hay muchas posibilidades de trabajo ni de estudio en realidad, la verdad, así como universidades y esto solo tenemos la UNAD y el SENA. Entonces, pues creo que todo esto se podría hacer notar por medio del arte, como una acción de protesta y considero que podrían hacer murales en espacios públicos para visibilizar estas problemáticas. Mm. Yo por mi parte, en lo que es esta pregunta, yo tuve como base las manifestaciones en Colombia del año 2022, en el contexto del que hubo la pandemia. Y, y en cuanto a eso, hubieron unas reformas que no sentaron nada bien y por ello la sociedad en ese momento salió a manifestarse, en lo que pudimos ver todo tipo de, o sea, el arte en estos momentos, cuando ocurren estos hechos, siempre suele salir a flote. Y entonces en esto se vieron grafitis y murales y en sus últimas instancias, en Cali concretamente se hizo una especie de mural con una figura de una mano que llamaba Puerto de Resistencia. Entonces, a mí me parece que, que el arte es crucial, ya que es capaz de denunciar las injusticias sociales y la violencia y la corrupción. Bueno, pues por mi parte, al responder esta pregunta, uno pues la puede mirar como al principio un poco compleja, ¿no? Porque cómo se unen tres conceptos, arte, espacio público y política, pero pues realmente eso se ve en muchas partes, de muchas formas. Yo voy a colocar un ejemplo, yo soy docente y siempre que me transporto hacia mi trabajo, paso por una escuela que es una escuela étnica, se llama Pachacuti, y en esa escuela, toda la escuela, y es muy, visualmente la escuela es muy bonita, es toda pintada de murales. Murales, claro, refiriéndose hacia sus tipos de creencias y la forma como ven el mundo. Entonces, aquí ya vemos los tres aspectos. Espacio público, la escuela es un espacio público, arte, los murales dentro de la escuela y la política, están las políticas de inclusión social a la hora de, pues, con las personas de diferentes etnias. Entonces, ahí se ven esos tres conceptos claros. Bueno, y para cerrar, tenemos unas conclusiones sobre esta dinámica de conversatorio basado en las lecturas. Eh, bueno, una de las conclusiones que puedo sacar de de todas las lecturas y de todo el tema visto, es que a términos generales los documentos como que nos muestran pues funciones del arte y también nos muestra una problemática que es la pérdida de autonomía del arte, que el arte sufre una crisis en este momento una crisis de desdefinición. No se define dónde inicia el arte, dónde termina el arte, y esto pasa debido a la interconexión que el arte tiene con otras esferas de la vida, como la política, la economía. Entonces, muestran la necesidad de que exista o sea, exista nuevamente una definición de arte, ¿sí? Y que se establezcan fronteras. Pero yo me pregunto, ¿sí? si, si es malo, ¿sí? O si no es beneficioso para el arte, que el arte esté dentro de otras esferas de la vida. Me pregunto, ¿qué hay de malo que el arte esté dentro de la política, que el arte esté dentro de la economía? A mi parecer, más que ser un mal para el arte, lo que hace es, pues, enriquecerlo, ¿sí? Porque el arte en sí sale de su esfera, ¿sí? Y aporta a otras esferas de la vida. Entonces, sí, claro, hay que definir el arte,
dónde inicia el arte y dónde termina, hay que establecer fronteras, pero el hecho de que el arte esté inmerso en otras esferas de la vida, no lo considero nada malo, creo que al contrario, lo enriquece y le permite nuevas formas de repensar el arte, le permite nuevas formas de utilizarlo con el fin de lo que el arte es, que es una herramienta de transgresión, de crítica, de búsqueda de mejoramiento. Bien. Pues yo también considero algo similar, ya que Rancière en sus textos él menciona que para él es importante el equilibrio. Sin embargo, bueno, él es una persona que ha leído ya muchas obras y él para hacer su explicación los nombra, lo cual en ese sentido me pierde un poquito, ya que él se tiende a expandir mucho en el tema, pero a grandes rasgos, él quiere que haya equilibrio. Sin embargo, yo considero que el arte no puede ser imparcial en ningún momento, y si tiene que sí o sí, llegado el momento, involucrarse en el tema del momento, ya sea en la política o religiosa, el arte tiene que dar su granito de arena. Ya terminamos, damos por finalizado nuestro conversatorio, agradecemos a los intervinientes y al tutor por su atención, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.